Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las primicias más jugosas y las historias que os hacen suspirar y debatir. Hoy, amigos míos, venimos con una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que, os aseguro, os va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque lo que os vamos a contar es pura dinamita, una bomba de relojería que ha estallado precisamente hoy, 1 de enero de 2026, y que está haciendo que las redes sociales ardan. Sí, hablo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Dos nombres que juntos siempre han sido sinónimo de química explosiva, de miradas que lo dicen todo y de una conexión que traspasaba la pantalla. Y hoy, justo al empezar este nuevo año, nos llega algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿a qué esperan? Denle a ese botón rojo que ven por ahí abajo, activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de lo que se cuece en el fascinante mundo de las celebridades, y únanse a nuestra comunidad. Empecemos. Como bien saben, la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir ha sido un auténtico torbellino desde que compartieron pantalla en Erkencikus. Su química era tan palpable, tan real, que los fans de inmediato los shippearon, los imaginaron juntos fuera de cámaras, y esperaron con ansias que ese amor ficticio se hiciera realidad. Y voila, por un tiempo pareció que así fue. Vimos fotos juntos, salidas, gestos de cariño, y el mundo entero suspiró de felicidad. Eran la pareja dorada de Turquía, los protagonistas de todas las portadas, los sueños de millones de seguidores hechos realidad. Sin embargo, como muchas historias apasionadas, la suya también tuvo sus altibajos, sus misterios y, finalmente, una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. El silencio oficial, las explicaciones escuetas, y la ausencia de confirmaciones directas solo avivaron las llamas de la especulación. ¿Volverían? ¿Se guardarían un cariño especial? ¿Qué pasaría con esa conexión tan especial que parecían tener? Pues bien, hoy, la respuesta a todas esas preguntas podría haber cambiado radicalmente. La noticia que os traigo y que está inundando todos los medios, es que Can Yaman y Mehmet Özdemir han vuelto a ser vistos juntos de manera muy íntima. Y no es un simple encuentro casual, amigos. Las imágenes que están circulando, y que han sido filtradas a través de fuentes muy confiables, muestran a la pareja compartiendo un momento que va mucho más allá de una amistad. Estamos hablando de gestos de cariño evidentes, de miradas cómplices, y de una cercanía que no deja lugar a dudas. Parece ser que el tiempo y quizás las experiencias vividas por separado, les han hecho darse cuenta de algo muy importante. La noticia ha explotado precisamente hoy, 1 de enero de 2026, en plena celebración del Año Nuevo. Imaginen la sorpresa de los fans cuando, en lugar de los típicos fuegos artificiales y los deseos de prosperidad, se encuentran con esta revelación tan impactante. ¿Habrán decidido darle una segunda oportunidad a su amor? ¿Será este el inicio de una nueva etapa para ellos, una que quizás aprendió de los errores del pasado? Las especulaciones son infinitas. Algunos dicen que se reencontraron hace unas semanas, en un evento privado al que ambos fueron invitados por separado, y que la chispa volvió a saltar. Otros sugieren que tras ambos haber tenido otras relaciones que no terminaron de cuajar, se dieron cuenta de que lo que tenían era realmente especial y decidieron intentarlo de nuevo. Lo cierto es que las fotos son contundentes. Se les ve paseando de la mano por las calles de Estambul, sonriendo, y compartiendo un helado como una pareja cualquiera. Luego, en un segundo set de imágenes, se les ve saliendo de un exclusivo restaurante, y el gesto de Can acariciando suavemente la mejilla de Mehmet es, sin duda, uno de los momentos más tiernos que hemos presenciado en mucho tiempo. Y no solo eso, sino que también hay rumores de que habrían pasado juntos la Nochevieja, y que esta filtración sería una forma deliberada de anunciar su reconciliación al mundo, o quizás una fuga de información que ellos mismos no controlaron. El impacto en las redes sociales ha sido inmediato y masivo. Twitter, Instagram, TikTok, todos los hashtags relacionados con Can Yaman y Mehmet Özdemir se han disparado. Los fans están divididos entre la alegría desbordante y la incredulidad. Muchos celebran este reencuentro como el final feliz que siempre soñaron, argumentando que su química en pantalla era demasiado fuerte para ser ignorada en la vida real. Otros, sin embargo, son más cautelosos, recordando las razones por las que rompieron en su momento y temiendo que la historia se repita. Lo que sí es innegable es que esta noticia ha devuelto a ambos artistas al centro de la conversación mundial. Sus perfiles de Instagram han experimentado un aumento masivo de seguidores en cuestión de horas, y sus últimas publicaciones están plagadas de come.
Comentarios de seguidores preguntando, rogando y celebrando esta posible reconciliación. Veremos qué sucede en los próximos días, si hay alguna declaración oficial por parte de sus representantes o de ellos mismos. Hasta ahora el silencio ha sido la tónica general, lo cual, si bien alimenta el misterio, también deja muchas preguntas en el aire. ¿Estarán felices? ¿Están dispuestos a afrontar el escrutinio público una vez más? Es importante recordar el contexto. Can Yaman ha estado centrado en su carrera internacional, participando en producciones internacionales y ganando reconocimiento en países como Italia y España. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha explorado proyectos en el extranjero. Ambos son artistas jóvenes, ambiciosos y con carreras en pleno apogeo. Una relación entre ellos, especialmente una reconciliación, no solo atraería la atención mediática, sino que también podría tener un impacto significativo en sus carreras, tanto positiva como negativamente. Los fans, como siempre, jugarán un papel crucial en esta historia. Su apoyo, sus comentarios, su energía en redes sociales, todo ello puede influir en cómo se desarrolla esta nueva etapa para la pareja. Quizás la distancia y la madurez que han adquirido les ha permitido ver las cosas de otra manera. Quizás se dieron cuenta de que a pesar de los problemas que pudieron tener, el cariño y la conexión que existían eran demasiado valiosos como para dejarlos ir para siempre. La fecha 1 de enero de 2026 no podría ser más simbólica. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un nuevo capítulo. Es como si el universo les estuviera regalando la posibilidad de reescribir su historia. Las reacciones en la prensa turca y en los medios internacionales no se han hecho esperar. Las portadas de las revistas digitales y los titulares de los periódicos online ya anuncian a bombo y platillo la posible vuelta de la pareja. Se habla de un amor que resurge de las cenizas, de un romance destinado a triunfar, de la noticia del año, y esto es solo el primer día. Imaginen lo que nos espera. Los expertos en relaciones y en el mundo del espectáculo ya están analizando las imágenes, buscando pistas, interpretando gestos. Algunos creen que es una estrategia de marketing, una forma de generar expectación en torno a sus futuras carreras. Otros, más románticos, defienden que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Yo personalmente me inclino por la segunda opción. La conexión entre Can y Demet era demasiado auténtica para ser solo una invención mediática. Había algo genuino en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se complementaban. Y si algo hemos aprendido de las historias de amor, es que a veces el destino tiene una forma muy peculiar de unir a las personas, incluso después de separarse. Las teorías sobre cómo se han reencontrado son tan variadas como los seguidores que tienen. Algunos rumores apuntan a que su agente en común, un viejo conocido de ambos, jugó un papel clave en facilitar un encuentro fortuito que, según parece, ha tenido consecuencias muy significativas. Otros sugieren que fue un evento de caridad para niños enfermos, al que ambos fueron invitados por separado, lo que propició un acercamiento y una conversación sincera sobre sus vidas actuales y el vacío que quizás ambos sentían. Se dice que tras unas palabras, la chispa volvió a encenderse de forma inesperada, y lo que empezó como una charla amistosa, derivó en una cita secreta y posteriormente en estos avistamientos públicos que han incendiado las redes. No podemos obviar tampoco la posibilidad de que, tras haber pasado por otras relaciones que no han fructificado de la manera esperada, ambos hayan llegado a la conclusión de que lo que tenían era algo especial, algo que merece una segunda oportunidad. Quizás las experiencias vividas por separado les han enseñado a valorar lo que tenían y a gestionar mejor las dificultades que pudieron surgir en su momento. La vida adulta, las lecciones aprendidas, la madurez adquirida, todo ello podría haber jugado un papel determinante en este giro de 180 grados. Las imágenes filtradas, a pesar de su naturaleza poco oficial, son increíblemente reveladoras. En ellas se puede apreciar una complicidad que va más allá de la simple amistad. La forma en que Can Yaman, con una sonrisa que parece haber recuperado su brillo de antaño, mira a Demet Özdemir, mientras ella, con una expresión de genuina felicidad, apoya su cabeza en su hombro durante un paseo al atardecer por las pintorescas calles de Estambul, es una escena digna de una película romántica. El detalle de compartir un helado, como una pareja más, alejados del foco mediático que tan a menudo los ha envuelto, sugiere un deseo de reconectar de una manera más íntima y personal. ¿Y qué decir de esa caricia en la mejilla, ese gesto tierno y protector de Can hacia Demet al salir del citado restaurante exclusivo? Son pequeños detalles, sí, pero que hablan.
Volúmenes sobre la naturaleza de su actual conexión. No parece haber incomodidad ni pose forzada. Al contrario, se percibe una naturalidad, una comodidad que solo se alcanza cuando hay un sentimiento profundo y sincero entre dos personas. El impacto en el mundo del entretenimiento turco ha sido sísmico. Las agencias de noticias han enviado comunicados urgentes, los programas de televisión han interrumpido sus emisiones para dar cobertura a esta noticia, y los foros de discusión online hierven con teorías y opiniones. La prensa internacional, siempre atenta a los movimientos de grandes estrellas, no se ha quedado atrás, y ya se habla de el romance del año, o el regreso más esperado. La repercusión mediática es, sin duda, una espada de doble filo. Por un lado, les brinda una plataforma para reconectar con sus seguidores y generar aún más interés en sus carreras. Por otro, los expone a un escrutinio público aún mayor, y cualquier pequeño tropiezo podría ser magnificado. La clave estará en cómo gestionan esta nueva etapa, si deciden ser más abiertos con su relación o si prefieren mantenerla en un plano más privado. Analicemos las implicaciones para sus carreras. Can Yaman, con su creciente popularidad internacional, especialmente en países de habla hispana e italiana, se encuentra en un momento cumbre. Una relación confirmada con Demet Özdemir podría ser un factor que impulse aún más su fama global, apelando a una base de fans que los vio triunfar juntos. Por su parte, Demet Özdemir, consolidada como una de las actrices más importantes de Turquía y con proyectos internacionales en puerta, también se beneficiaría de esta atención. Sin embargo, es crucial considerar que una relación tan mediática también puede generar presiones y expectativas. Si la relación no prospera de nuevo, el impacto en sus carreras podría ser negativo, saturando a la audiencia o generando un cansancio mediático. Pero pensando en positivo, su química es innegable y trabajar juntos de nuevo en algún proyecto audiovisual, ya sea una serie o una película, sería un auténtico bombazo. La demanda por parte del público sería estratosférica. Los fanáticos, por supuesto, son la fuerza motriz detrás de esta vorágine. En las redes sociales, se pueden leer comentarios de todo tipo. Por fin. Sabía que su amor era real, exclaman los más románticos. Espero que esta vez sea para siempre, se complementan a la perfección, añaden otros. Pero también hay voces de cautela. Recordemos por qué rompieron, advierten algunos, temerosos de que se repitan los mismos problemas. Espero que no sea solo una estrategia de marketing para ganar puntos, sugieren los más escépticos. La verdad es que la opinión pública jugará un papel importante. El apoyo incondicional de sus seguidores puede ser un gran aliciente, pero también una fuente de presión. La forma en que manejen la atención, la discreción que mantengan, y sobre todo, la solidez de su relación serán los factores determinantes. La fecha elegida para esta explosiva revelación, el 1 de enero de 2026, no puede ser más simbólica. El año nuevo representa un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar atrás el pasado y empezar de cero. Es como si el universo o quizás ellos mismos, hubieran decidido que este era el momento perfecto para darle una nueva oportunidad a su historia de amor. Una fecha que sin duda, quedará grabada en la memoria de sus seguidores como el día en que la magia pareció regresar. La pregunta que resuena en todos los rincones es, ¿será esta reconciliación diferente? ¿Han aprendido de sus errores? ¿Están preparados para enfrentar los desafíos que conlleva una relación bajo el escrutinio público? Desde el punto de vista de la industria, la noticia de su posible regreso es un tesoro. Las productoras, los guionistas, todos estarán pensando en la posibilidad de reunirlos en pantalla. La química que demostraron en Erkencikus fue legendaria y sentó un precedente. Si vuelven a unirse no solo como pareja en la vida real, sino también profesionalmente, el impacto sería monumental. Sería un evento televisivo o cinematográfico que acapararía la atención mundial, y las plataformas de streaming estarían dispuestas a desembolsar grandes sumas para tener los derechos. Pero, como he dicho antes, todo depende de la evolución de su relación. Por ahora, solo podemos especular y esperar. Pero una cosa es segura, esta noticia ha puesto a todos en vilo. La expectativa es máxima. ¿Qué harán ahora? ¿Se mostrarán públicamente? ¿Habrá una declaración oficial? ¿Volverán a trabajar juntos en algún proyecto? Todas estas preguntas flotan en el aire y nosotros estaremos aquí, como siempre, para contarles cada detalle. La posibilidad de verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como, quizás, en algún futuro proyecto audiovisual,
es emocionante para todos los que seguimos sus carreras y admiramos su talento. El 1 de enero de 2026 ya ha quedado marcado en el calendario como el día en que la sorprendente noticia de Can Yaman y de Demet Özdemir volvió a llenar los titulares, dejando a todos con la esperanza de que esta vez sí, sea para siempre. En resumen, queridos amigos, el inicio de este 2026 nos ha traído una noticia que ha revolucionado el mundo del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que enamoró a millones, ha sido vista junta de nuevo compartiendo momentos de gran intimidad, y todo apunta a una reconciliación. Las imágenes son contundentes, las redes sociales están ardiendo, y la expectación es máxima. Ahora solo nos queda esperar a ver cómo se desarrolla esta historia que, sin duda, promete ser una de las más apasionantes del año. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este viaje por las noticias más candentes del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta impactante noticia. Si les ha gustado, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, o simplemente amantes de las buenas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta posible reconciliación. ¿Están emocionados? ¿Creen que funcionará esta vez? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más sorpresas y, quién sabe, quizás con más confirmaciones. Hasta la próxima.